Vamos a continuar con el misterio de la Atlántida de Charles Berlitz, que es su capítulo cuarto, que se llama La Atlántida, un recuerdo persistente. Y ellos continúan. Los pueblos celtas del oeste de Francia, Irlanda y Gales guardan recuerdos de antiguos contactos con la gente de las tierras o de la tierra del mar. En Bretaña existen muy antiguas avenidas de menhires, colosales piedras verticales que descienden hasta el borde del Atlántico y continúan bajo el mar. Si bien ni siquiera los más entusiastas atlantólogos han sugerido que estos caminos submarinos pueden conducir a la Atlántida, lo más probable es que realmente llevasen a los campamentos galos cercanos a la costa y que ahora están sumergidos. Y ya que la costa francesa ha retrocedido considerablemente desde que fue colonizada. Sin embargo, en un sentido espiritual podríamos tener razón al considerar que estos caminos llevan efectivamente a la Atlántida, ya que señalan una dirección que nos conduce a un lugar que existe en el recuerdo y llaman nuestra atención sobre los territorios perdidos bajo el mar. Si existió la Atlántida y si su civilización fue realmente destruida, ¿por qué no se organizaron operaciones de búsqueda más completas para averiguar lo que había ocurrido? Tal vez para quienes vivieron en aquella época era como si hubieran sobrevivido el fin del mundo, y por tanto pensaban que se debía evitar aventurarse por el Atlántico. Por los conocimientos de que disponemos ahora, los fenicios, a quienes algunos especialistas consideran sobrevivientes de la Atlántida, y sus descendientes, los cartagineses, fueron los únicos antiguos navegantes que se adentraron en el Atlántico más allá de Gibraltar. Aquellos marinos tuvieron grandes dificultades para mantener en secreto sus provechosas rutas comerciales y para impedir que los romanos y otros posibles competidores interfirieran en su tráfico. Se sentían muy deseosos de perpetuar la referencia platónica a que el mar no era navegable y resultaba impenetrable en aquellos lugares. Porque hay una gran cantidad de barro en la superficie provocado por los residuos de la isla. Según el poeta Avieno, el almirante cartaginés Himilco hizo la siguiente descripción de un viaje que llevó a cabo por el Atlántico en el año 500 a.C. Tan muerto es el perezoso viento de este tranquilo mar que no hay brisa que impulse el barco. Entre las olas hay muchas algas que retienen el barco como si fuesen arbustos. El mar no es muy profundo y la superficie de la tierra está apenas cubierta por poco de agua. Por un poco de agua. Los monstruos marinos se mueven continuamente hacia atrás y hacia adelante, y hay algunos monstruos feroces que nadan entre los navíos que se deslizan lentamente. Otro de los documentos de la antigüedad relacionado con la Atlántida es la descripción de Grecia, de Pausanias, donde cita a Eufemos, el cariano fenicio. Como podrá verse, el informe de Eufemos previene contra cualquier viaje por el Atlántico, pero especialmente hace la advertencia de que las mujeres no debían hacerlo de ninguna manera. En un viaje a Italia, fue desviado de su curso por los vientos y llevado mar adentro, más allá de las rutas de los pescadores. Afirmó que había muchas islas deshabitadas, mientras en otras vivían hombres salvajes. Las islas eran llamadas satirrides por los marineros, y los habitantes eran pelirrojos y lucían colas que no eran mucho menores que las de los caballos. En cuanto avistaron a sus visitantes, corrieron hacia ellos sin lanzar un grito y atacaron a las mujeres del barco. Finalmente, los marineros temerosos lanzaron a la costa a una mujer extranjera. Los sátiros la ultrajaron, no solo de la manera usual, sino también en la forma más horrorosa. Otro asombroso incidente contribuyó a disuadir a los investigadores griegos del océano. Después de conquistar Tiro en Fenicia, Alejandro Magno envió una flota al océano para llevar a cabo la posible conquista de otras ciudades o colonias fenicias que pudieran hallarse más allá del Mediterráneo. La flota se adentró en el océano y no se volvió a saber de ella. Los cartagineses hicieron todo lo posible por mantener en secreto sus rutas comerciales del Atlántico, ante griegos y egipcios, pero especialmente ante los romanos. Cuando ya no bastaron las leyendas acerca de los monstruos para impedir la competencia, recurrieron a menudo a medidas más resolutivas. La historia nos relata incidentes en que los barcos cartagineses eran deliberadamente hundidos, para no revelar su destino cuando los barcos romanos los seguían más allá de Gibraltar.
Entre las tierras que frecuentaron estos antiguos marinos en el Atlántico figuró, según informa Aristóteles, la isla de Antilla o de la Antilla. La isla de Antilla, que tenía un nombre similar al de Atlantis. Los cartagineses tenían tal afán de mantener el secreto sobre su existencia que la sola mención de su nombre fue castigada con la pena de muerte. Se cree que conquistaron Tartessos, una rica y civilizada ciudad de la costa occidental de España, cerca de la desembocadura del Guadalquivir, que era tal vez la Tarsis, mencionada en la Biblia por Ezequiel, quien dijo: Tarsis fue vuestro comerciante en razón de la multitud de toda clase de riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo que ofrecían en vuestras ferias. En todo caso, Tartessos y su cultura desaparecieron en el siglo VI a.C. Si, como se ha sugerido, fue una colonia de la Atlántida, su destrucción significa la pérdida de otro posible vínculo con la isla sumergida y sus memorias, ya que, según se dice, conservaba documentos escritos de una antigüedad de 6.000 años. Los mitos acerca de los territorios e islas desaparecidas que cultivaron los pueblos que poblaban las costas del Atlántico Oriental hacen referencia a lugares con nombres que suelen evocar recuerdos de la Atlántida, como es el caso de Avalon, Leonese, Antilla y otros muy distintos, como la isla de San Brandán y el Brasil. En otros casos se les describe simplemente como la isla verde bajo las olas. Hasta tal punto creyeron los irlandeses en la existencia de la isla de San Brandán que enviaron media docena de expediciones a buscarla durante la Edad Media y se firmaron acuerdos por escrito determinando su división una vez que hubiera sido hallada. Antilla, que es el mismo nombre, sino la misma isla, que los cartagineses con tanto afán procuraron mantener en secreto, fue considerada por los pueblos hispánicos como el lugar de refugio durante la conquista de España por los árabes. Se cree que los refugiados que escapaban de ellos navegaron hacia Occidente, conducidos por un obispo, y llegaron sanos y salvos hasta Antilla, donde construyeron 7 ciudades. En los antiguos mapas se las sitúa generalmente en el centro del Océano Atlántico. Los esfuerzos de fenicios y cartagineses por cerrar el Atlántico a otros pueblos marineros dieron como resultado la perpetuación de la idea de que el Atlántico era un mar condenado. Sin embargo, la humanidad nunca olvidó las Islas Afortunadas y otros territorios perdidos. En los mapas anteriores a Colón aparecen una y otra vez, ya sea cerca de España o en el borde occidental del mundo, Atlántida, Antilla, las Hespérides y las otras islas. Como dijo Platón, y desde las islas se podría pasar hacia el continente opuesto que bordea el verdadero océano. Mientras la humanidad recuerda a la Atlántida a través de las leyendas, algunos animales, pájaros y criaturas marinas parecen haber conservado también un recuerdo instintivo de la isla continente. Lemming, un roedor noruego, se conduce de una manera muy curiosa. Cada vez que se produce un exceso en la población de estos animales y por consiguiente se produce un problema de escasez de alimentos, se reúnen en manadas y se precipitan a través del país cruzando los ríos que encuentran en el camino hasta que llegan al mar. Luego penetran en el agua y nadan hacia el occidente hasta que todos se ahogan. Las leyendas confirman de que lo que los atlantólogos sugerirían que la manada de turones trata de nadar hacia un territorio que solía encontrarse hacia occidente y donde podían encontrar comida cuando se les agotaban las provisiones locales. Continuando con este libro titulado El misterio de la Atlántida de Charles Furwitz, que al parecer este libro fue editado en Colombia, pero lo que estamos buscando es el año.
ser por acá, entonces, si no, después seguimos. Bien. Pero es su capítulo cuarto, titulado La Atlántida, un recuerdo persistente. Ellos continúan. En las bandadas de aves migratorias, que procedentes de Europa cruzan anualmente el océano en dirección a Sudamérica, se ha observado un comportamiento aún más notable, motivado tal vez por un instinto conservado en la memoria. Al aproximarse a las Azores, las aves comienzan a volar en grandes círculos concéntricos, como si buscasen un territorio donde descansar. Cuando no lo encuentran, prosigue su camino. Más tarde, en el viaje de regreso, repiten la maniobra. No ha podido establecerse si los pájaros buscan tierra o comida. El aspecto más interesante de este hecho es que el hombre atribuye a las aves su propia convicción, lo que es sin duda una actitud muy imaginativa, digna de la época de la leyenda, cuando hombres y animales intercambiaban sus pensamientos mediante el habla. Otra insinuación del nahualismo. Hay otra muestra de memoria animal que resulta aún más sorprendente, aunque no constituye una prueba definitiva. Es la relativa al ciclo vital de las anguilas europeas. Aunque resulta extraño, Aristóteles, tan escéptico frente al relato de Platón sobre la Atlántida, aparece envuelto en esta cuestión que a menudo se citaba como demostración de la existencia de la isla sumergida. Aristóteles, interesado como estaba en todos los fenómenos naturales, fue el primer naturalista que se sabe que planteó el problema de la multiplicación de las anguilas. ¿Dónde se reproducen? Aparentemente en algún lugar situado en el mar, ya que abandonan sus estanques, arroyos y ríos cada 2 años y nadan a lo largo de los grandes ríos que desembocan en el mar. Esto era todo lo que se sabía acerca del lugar en que se reproducían las anguilas. Desde que Aristóteles planteó la cuestión, hace más de 2000 años, no se pudo llegar a determinar el lugar hasta hace 20 años y resultó ser el mar de los Sargazos. Una masa de agua llena de algas situada en el Atlántico Norte que rodea las Bermudas y que tiene una extensión equivalente aproximadamente a la mitad de los Estados Unidos. La travesía de las anguilas, bajo la forma de un enorme cardumen migratorio, ha podido conocerse con exactitud gracias al vuelo de las gaviotas que los siguen y a los tiburones que nadan junto a él y que se alimentan de anguilas a medida que la migración se hace mayor. El cardumen tarda más de 4 meses en cruzar el Atlántico. Después de desovar en el mar de los Sargazos a una profundidad de más de 500 metros, las anguilas hembras mueren y las jóvenes emprenden el viaje de regreso a Europa, donde permanecen durante 2 años para luego volver a repetir el fenómeno. Se ha sugerido que esta migración de las anguilas podría tener una explicación en el instinto de desove que las mueve a retornar a su hogar ancestral, que tal vez era la desembocadura de un gran río que fluía a través de la Atlántida hasta llegar al mar, como el Mississippi en su travesía por los Estados Unidos. Dicho instinto podría compararse en cuanto a su dificultad con el del salmón de Alaska, que debe remontar los ríos contra la corriente sorteado de represas, ya que la anguila debe seguir el curso de un río que ya no existe y que alguna vez fluyó a través de un continente que se hundió hace miles de años. Muchos han dicho que el mar de los Sargazos constituía el emplazamiento de la Atlántida o el mar que se hallaba al occidente de la isla sumergida. Un estudio del fondo de dicho mar podría demostrar válida una de las 2 teorías, ya que una parte de los Sargazos cubre las enormes profundidades de las llanuras abisales de Ataras y Nares, mientras otra se extiende sobre el promontorio de las Bermudas con sus islas y montañas marinas. Los fenicios y cartagineses contaban que ciertas algas marinas del Atlántico se desarrollaban de tal manera que entorpecían el uso de los remos de las galeras y retenían a los barcos. Si hacían referencia al actual mar de los Sargazos, no hay duda que eran capaces de navegar durante largas distancias. Sin embargo, las algas de este mar no son lo bastante densas como para retener un barco, y parece pues que los fenicios hubieran inventado semejante historia como otro recurso para disuadir a sus competidores. Sea que las algas del mar de los Sargazos constituyan restos de la vegetación sumergida de la Atlántida o no, lo cierto es que dicho mar en sí mismo y sobre todo su ubicación son temas fascinantes para la especulación.
Así concluye el capítulo 4 de este libro titulado El misterio de la Atlántida. No sé si actualmente lo vendan, de Charles Berlitz. He querido encontrar la fecha o el año de edición, pero no aparece. Si alguien lo tiene, bueno, pues que lo disfrute de nueva cuenta y ya sabrá en qué año se editó. Lo único que tenemos aquí es Colombia. Y su bibliografía de ellos, pues habla ya desde 1883, pero en fin, es una bibliografía. Quien quiera consultarlo, pues se lo recomiendo mucho. Y si le interesa todo este tema de las civilizaciones perdidas y cataclismos, creo que lo disfrutará.